Perfecto. Bueno, hola a todas y a todos ¿cómo dices tú, Alicia? Internautas o cibernautas. Claro, que todas las semanas o cuando hacemos estos programas nos ven. Eh, Estamos hoy día realizando un nuevo diálogo regionalista con una invitada bien importante. Tenemos hoy día entrevistada a Patricia Torrealba, que es la Seremi de Gobierno de la región de O'Higgins. Bueno, con Patricia nos conocemos ya hace un tiempo, hemos estado ahí en la lucha, ya, en el tema de, desde que se empezó con las candidaturas a gobernador, ya. La primera de ellas fue contrincante nuestra, ya, cuando se hizo una elección entre Esteban Valenzuela y Patricia Torrealba, pero por fuera, digamos, no oficial, ¿ya? Donde salió como ganador Esteban y fue el candidato nuestro después ya a la elección oficial, digamos. ¿Mm? Ujú. Bueno, Patricia es una vieja, no vieja, digamos, eh, También, Yo también. la veo súper joven, así que sino no. que, sino que una, a ver, No tengo problemas con la edad Nazario, así voy que a no se cambiar el preocupe. término, voy a No es poner mi una tranca. antigua militante política en distintas, bueno, hoy día en UNIR, ¿ya? Que es un movimiento, que no es un partido político, He militado en un solo partido toda mi vida, que fue el Partido Socialista, 22 años. 22 años, ya, ok. Sí, Y bueno, hoy día en UNIR, ¿ya? ¿No es cierto? sí, El movimiento UNIR. sí, así es. Y Que bueno, somos puros XPS. ¿en serio no hay de otras? No, la mayoría somos todos, claro, militantes del PS históricos que nos fuimos efectivamente del partido hace algún tiempo atrás. Migraron al Frente Amplio. Sí, mira, no, primero fuimos a unir, como primero pasamos a plataforma socialista, donde todavía militábamos y después eso se mezcló con gente que militaba seguía militando en el PS y otros que habíamos dejado el PS. Y luego se creó cierto Fuerza Común que fue como por ATE, que tenía ahí también algunos militantes del PS, y luego Marcelo Díaz toma cierto también este otro grupo de ex militantes del PS y se conforma a UNIR, ¿ya? Y que, bueno, hoy día Fuerza Común no existe, ustedes no sé si saben que hoy día pasó a ser parte de Convergencia, Así es. se fueron a la militancia Convergencia, así que los únicos que seguimos sin militancia somos nosotros, Por eso te pregunto seguimos en UNIR. si había alguna idea de también pasar a ser parte de Convergencia. ¿Mm? Bueno, mira, yo sé que es una idea que se estuvo discutiendo, y igual estoy como en el Comité Político Nacional de UNIR, pero la verdad es que no es una conversación que quedó a medias, no hay todavía no se ha cerrado ninguna posibilidad. Sé que hubieron conversaciones con otros partidos del Frente Amplio también, eh, pero, pero en definitiva estamos dentro del gobierno, somos parte, excepto de la coalición del Frente Amplio, y más allá de donde estemos militando, cada uno está tratando de alguna forma de aportar a este gobierno en lo que podamos. Entonces, hoy día, en definitiva, más allá de que ingresemos o no a un partido político, estamos dentro del gobierno. Ujú. Bueno, estamos también con Alicia Mercado Harvey, que es una de nuestras, digamos que siempre está participando en nuestros videos, en nuestros diálogos regionalistas como conductora y también como panelista que hace preguntas a nuestros invitados. ¿Ya? Hoy día aparece ahí con el nombre de su pareja, David Harvey, que De mi también marido, sí. habitualmente lo tenemos, hoy día lamentablemente no. Y bueno, Alicia, yo te quiero ceder la palabra para que empecemos a conversar con Patricia sobre lo que está ocurriendo hoy día, digamos, en política. Queremos también centrarnos un poco, Patricia,
el tema regional, o sea, cómo se ve desde el gobierno regional, digamos, todo lo que está pasando hoy día a nivel nacional. ¿Mm? Así que eso. Bueno, yo quería preguntarle a Démosle nomás. Patricia, Patricia, bueno, la pregunta que te hace Nazario primero, lógicamente, cómo se ven las cosas del gobierno regional. A mí me gustaría más específicamente que nos contaras objetivos que ustedes se trazaron cuando comenzaron en el gobierno regional, dónde están en esos objetivos y qué les queda para el resto de la administración. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, como está fresquito en las noticias a nivel nacional el tema de la reforma tributaria, que nos cuentes cómo ven ustedes eso, ¿no? Porque está muy complicado ahora que se perdió esto por un voto en la Cámara de Diputados y ahora ya nos ha dicho Álvaro Elizalde, ¿cierto? Que la cosa se ve muy difícil en el Senado por los quórums que se necesitan. Así que esas dos cosas quería preguntarte. Estás en silencio, Patricia. Allá, ahora sí, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, contarles que este es un gobierno que tiene ciertas particularidades, ¿ya? Y no tiene que ver, tiene que ver con el hecho histórico también. Hoy día estamos en un gobierno que tiene una presión distinta social, a diferencia de otros gobiernos. Yo lo digo con conocimiento de causa, yo estuve en Bachelet 2 en el gobierno. Hoy día la dinámica es tremendamente distinta a lo que fue Bachelet 2 porque los tiempos históricos, ¿cierto?, son distintos y hay demandas sociales que la gente necesita, ¿cierto?, abordar hoy día, no ayer, ni espera, ¿cierto?, que de alguna forma pasen 2 o 3 gobiernos, sino que hay una celeridad en el proceso importante. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos pasó lo siguiente, hubo una, y tiene que ver con la pandemia y con la dinámica que también tuvo el gobierno anterior. Ojo, ahí que hay hubo como una especie de periodo de latencia del gobierno. Fíjate que habían muchas tareas que quedaron pendientes. Hubo como literalmente un abandono del Estado con relación al trabajo con la comunidad y se notó mucho. Cuando recién nosotros comenzamos yo fui nombrada a fines de marzo, fue una tarea caótica, es decir, tomando tareas que estaban pendientes del gobierno anterior. Fue una transición complejísima, donde el gobierno anterior se fue, cerró la puerta, dejó las tareas, yo creo que de 2 años, como de la mitad de un periodo, en manos de quienes asumimos, y me imagino que evidentemente esto pasó a nivel central, con tareas que la gente pedía urgente y claro, se nos fueron los primeros meses en resolver lo del día a día que estaba pendiente en la mitad de un periodo anterior y, y tratar de también la instalación. La instalación nunca fue fácil. Hoy día es sabido por todos nosotros que se compuso, ¿cierto?, el gabinete de 2 coaliciones distintas que hemos aprendido a vivir y a convivir, ¿cierto?, entre nosotros, con miradas políticas distintas, con dinámicas distintas y con experiencias políticas distintas, que eso también es súper importante. Todos teníamos experiencias distintas y quiero ser bien responsable. Las experiencias políticas todas son valorables, ¿ya? Porque algunos dicen que son más valorables las experiencias políticas desde el Estado, pero todas son valorables. El tema es que cómo aprendíamos a convivir con esas experiencias políticas y le dábamos este dinamismo, ¿cierto?, al gabinete. Entonces, en principio fue súper complejo la instalación y abordar, ¿cierto?, la dinámica que tenía o la política pública que estuvo literalmente abandonada, ¿cierto?, por el gobierno que venía saliendo. Ujú. Eh, Alicia, tienes tu micrófono silenciado. Sí, Ahí. gracias. Pero lo que te preguntaba yo específicamente, Patricia, respecto a objetivos que ustedes se fijen, ¿dónde van ahí en esos objetivos? ¿Qué cosas se han logrado? ¿Qué cosas esperan lograr en el resto del tiempo que tengan en Seremi de Gobierno? Bueno, primero la Seremía de Gobierno, contarles que no solo uno es la vocería, ¿cierto? Uno hace un trabajo de coordinación también en conjunto con el delegado presidencial. Y curiosamente hoy día, haciendo el análisis a nivel nacional,
Nosotros siempre estamos siendo constantemente evaluados, todos los Ceremi, el delegado, eh, por pautas nacionales. La idea de nosotros hoy día ya estamos con un gabinete mucho más fortalecido porque no es en vano un año de experiencia para nadie. Por lo tanto, ya estamos mucho más afinados. Hoy día, curiosamente, conversábamos con el delegado antes de venirnos de que según las evaluaciones a nivel cierto nacional, igual somos una región que no ha dado mayores complicaciones y eso es súper bueno. Ahora, este segundo año ya es más bien de estrategia territorial. Hay tareas que sacar adelante. Tenemos, bueno, hicimos un cónclave, ustedes estuvieron en el cónclave que se hizo hace un par de meses atrás, y no me acuerdo en qué fecha fue, pero creo que, no sé si ustedes participaron, pero ahí también hablamos políticamente de cuáles son nuestras tareas y efectivamente tiene que ver más bien con tareas regionales que tienen un sello más bien regional de política pública. Evidentemente abordando desde la línea que tiene el programa de gobierno. Ahora, tú dices, no hemos dado mucha noticia como región. Ahora, la ciudad de Rancagua ha dado bastante, bastante noticia política, ¿no? No, La nosotros nos hacemos alcaldía en cargo como particular. gobierno, ¿no? Claro, exactamente. Usted no tiene nada Mm. que ver ahí. Y respecto a lo segundo que te preguntaba, Pati, ¿cómo se ha visto en el gobierno esto del problema de la reforma tributaria? Porque todos sabemos que sin la plata, la planificación que tenía el gobierno en términos de ayudas sociales, no se ha cansado de decirlo Marcel y lo han dicho otros, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el gobierno? O sea, primero, y lo hemos dicho en todos lados, esto ha sido un golpe que le dieron a las familias chilenas. Hoy día la reforma tributaria era un paso, ¿cierto?, a poder acortar esta brecha social que tenemos hace muchísimos años. Yo insisto que el presidente Gabriel Boric y su gobierno ha sido bien consecuente con eso. No, hemos avanzado en una agenda social como nunca antes, ¿cierto? Durante un año y este tema venía de alguna forma a ayudarnos a poder seguir avanzando en esta reforma. Hoy día que quedamos cierto detenidos en el tema de las pensiones, el aumento de la pensión garantizada universal, que es que es un tremendo daño que le hacen a la gente, ¿cierto? Que ya está jubilada y que vienen por jubilar. O sea, estamos en estábamos esperanzados de que la gente que tiene una pensión de 190.000 pesos hoy día podía contar, ¿cierto? Iba a contar con una pensión, no digo que es la tremenda pensión, pero íbamos a llegar a 250.000 pesos, que es algo tremendamente importante. Yo no sé si alguno de los parlamentarios que, no sé si vieron ustedes, aplaudía a la gente de la derecha, ¿cierto? El rechazo a la reforma, no sé si ellos sobreviven con 190.000 pesos. Hoy día, ¿cierto? La reforma nos va a limitar en un tema súper sensible que tiene la región de O'Higgins, que son las listas de espera. Somos una de las regiones que tienen mayor cantidad de listas de espera, si bien se avanzó, ¿cierto?, en un programa de intervención durante el año pasado por mandato presidencial. También se necesitan recursos para ir acortando el tema de la lista de espera. Por lo tanto, para nosotros, más allá, más allá de un gallito político, si esto fue, ¿cierto?, un drama para el gobierno, es el daño que le hacen tremendo a la comunidad. Y en ese sentido, claro, para nosotros es complejo, pero bien lo ha dicho el presidente, nosotros no nos vamos a cerrar a ninguna situación, ¿cierto?, para poder de alguna forma seguir avanzando. No sé si no sé si a través de un presupuesto, ¿cierto?, como queríamos a través de la reforma tributaria, sino que vamos a tener que ver otras líneas de financiamiento. Lo dijo bien el ministro, tener estos recursos significaba tener recursos para poder tener una política pública permanente. Y la derecha, disculpa, lo hace también con bastante inteligencia, entre comillas, porque ellos saben que la gente no va a sumar 2 más 2, ¿me entiendes? O sea, si el día de mañana esas Ujú. ayudas no están, la gente, ¿a quién le echa la culpa? Al gobierno, y no se van a estar preocupando si hubo o no hubo reforma tributaria. Si ese es el tema, ¿no? Que país... Pero bueno, nosotros hemos hecho hoy día, de hecho lo dijo el presidente de la República, hoy día mandató a algunos ministros y algunas carteras que pudiésemos hablar de la reforma, porque la gente tiene que darse cuenta, acá el Estado, el gobierno, en particular el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha tenido toda la voluntad
de poder avanzar en, en estos temas sociales. Y hoy día, quien dijo que no fue la derecha. Nosotros tenemos 4 parlamentarios en la región de O'Higgins que votaron en contra. Por lo tanto, que le pidan la respuesta, ¿cierto? A esos parlamentarios. Tuvimos 4 diputados que votaron en contra, esos son los diputados de la derecha. Por lo tanto, agradecer aquí también a los parlamentarios que son de nuestro de gobierno, que sin duda ellos fueron conscientes más allá de un tema político, porque nos acusan que es una reforma que tiene un sesgo político. No tiene un sesgo político, lo que tiene en definitiva conciencia social, que es lo que le falta a veces a la derecha para entender de que la economía es importante, la economía de un país, pero la economía nos tiene que llegar a todos. O sea, las desigualdades se miden también con lo que está pasando en salud, con las pensiones, y eso la derecha hoy día tampoco lo quiere entender. Claro, es que le toca el bolsillo, si tú lo piensas, la estructura de esta reforma le toca el bolsillo a mucha gente de derecha que tiene, por ejemplo, veamos el caso de la gente que tiene propiedades, por ejemplo, para arrendar. A esa gente le toca directamente. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que pagar, empiezas a pagar otro porcentaje ya por propiedad arrendada. Entonces, eso yo me imagino que a mucha gente de derecha que tiene propiedades, que tiene múltiples propiedades, eso le iba a afectar el bolsillo directamente, pues, y la gente no necesariamente hace esa conexión de esa es la razón por la que votaron en contra. Entonces, como dices tú, el tema comunicacional a mí me parece muy bien lo que dices tú, que se estén enfocando en eso, porque siempre los gobiernos de izquierda, tradicionalmente los gobiernos de la concertación de la nueva mayoría, y qué bueno que ustedes no cometan ese error, siempre en el tema comunicacional estaban al debe. Entonces, muy bien que ustedes hagan eso y se pongan como meta que estas cosas se sepan y darle como bombo en fiesta en la prensa y que no se olvide el tema. Ok, Sí, lo que pasa es que estoy moviéndome porque se me va a descargar el celular y lo voy a cargar. Mira, lo que pasa es que evidentemente hoy día cuando pensamos en eso, pucha, a veces uno dice eh, el tema comunicacional. Hoy día los medios de comunicación, y bueno, y como siempre en este país han sido más bien de derecha, por lo tanto no tenemos mucho espacio, por eso es importante programas como este, pero también llegar a la comunidad. La comunidad, hoy día hemos hecho harta radio, hemos hecho radio comunitaria. Hemos estado, hoy día yo estuve en 6 entrevistas, hemos tratado de contarle a la gente la verdad, porque efectivamente aquí la derecha, y yo escuché un par de declaraciones de unos parlamentarios acá en la región de derecha, tratando de justificar lo injustificable, es decir, justificar que ellos evidentemente votaron en contra porque según ellos iba a afectar a la clase media, a las pymes. Entonces, nosotros hemos tenido que salir de alguna forma, explicarle a la comunidad que eso es una farsa. Hoy día la reforma tributaria, ya para que se entienda bien, a los únicos que les subía, ¿cierto?, los impuestos literalmente era el 3% más rico de este país. Y eso está estadísticamente comprobado, y cuando se habla del tema, ¿cierto?, de subirle los impuestos a las pymes, estamos hablando no de la señora que tiene el carrito, no del emprendimiento, hay que entender bien qué es lo que es una pyme. Y en segundo lugar, también era, ¿cierto?, un impuesto que iba a ser gradual. Es decir, partía era un impuesto que si bien tenían que pagar el 25%, hoy día, después del tema de la pandemia, iba a ser gradual. Empezaban con un 10%, este otro año era un 12 o 13%, y después de 2 años ellos iban a pagar un 25%. Entonces, tampoco tuvimos que también hacer esa aclaración con la comunidad, porque la derecha insiste en meternos a todos en el saco, en el sentido de decir de que iba a afectar a la clase media. Es mentira. La clase media es la que tiene, ¿cierto?, pensiones miserables, 190.000 pesos. La clase media es la que hace uso también de la red pública de salud. Por lo tanto, la clase media es la que necesita, ¿cierto?, la atención en el tema de esas lagunas, porque somos clase trabajadora. Por lo tanto, hoy día la derecha no tiene cómo justificar lo injustificable, y es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo, por lo menos entre hoy día, mañana y la otra semana, porque es lo que nos queda. Hoy día la gente tiene que entender que los culpables de que no se pueda avanzar en estos temas, ¿cierto?, tan importantes en la derecha, y hoy día en la región de Higgins hay 4 personas que votaron en contra. bueno, Patricia, ya llegó acá Rolando Cárdenas, que es otro de nuestros integrantes de El Regionalista. Y bueno, tú no sé si se conocen, Rolando, no sé si tú conoces a Patricia, pero
Rolando está encargado de hacer los análisis políticos dentro de las ediciones de nuestro diario y por lo tanto es importante, digamos, lo que él te pueda preguntar porque seguramente también va a ser parte de sus próximos análisis, ¿ya? Yo aprovecho de despedirme, Nazario, es que Eso. estamos como el equipo de fútbol. Entra Rolando, sale Alicia. Así que los dejo, que tengan un excelente resto de la conversación. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Bien, Alicia. Rolando, bienvenido. Bueno, primero agradecer a Patricia la gentileza de poder conversar con nosotros unos minutos. Yo sé que su agenda está muy complicada. El gobierno está precisamente con un despliegue en terreno muy grande. Ella ya nos explicaba las razones. Eh, pero de todas maneras quisiera, Patricia, hacerte una consulta, porque es bueno clarificar todos los aspectos de lo que pasó ayer. Eh, Te escucho súper bajito. no sé cómo arreglarlo, no sé si ahí como escuchas, Yo no escucho sé normal, Patricia, Ah, ya. No, yo lo escucho un poco bajo, pero a ti te ya, escucho bien, Nazario. ¿ya? Ahora, eh, ahora sí, ya, gracias Patricia. Mira, súper. eh, lo que te quería consultar es un par de cosas. En primer lugar, que la derecha votara en contra de la reforma ya lo había anticipado, no fue una novedad. Ese es un primer elemento, ¿no es cierto? Y los votos que se cayeron no fueron precisamente, o sea, la derecha votó alineada absolutamente, como nunca antes, ¿ya? Y los votos que se perdieron eran de la alianza oficialista. Ujú. Eso es una primera cosa. Lo segundo, que es un fenómeno que se está repitiendo no solo en Chile, sino en todo el mundo, es que las oposiciones, para poder lograr éxitos electorales, tienden a negar la sal y el agua al gobierno. Ese es un elemento que funciona así. O sea, solo en la medida que generemos un escenario de buenos y malos, ¿no es cierto? La lucha de los de acá con los de allá, entonces empieza a rendir frutos electorales, lamentablemente. Ahora, ese es un escenario que me gustaría que pudieras comentarlo. Y lo segundo, ¿cómo se relaciona este despliegue que tú explicabas que está haciendo el gobierno con las palabras del presidente Boric ayer que indica yo voy a tender la mano para llegar a un acuerdo, donde envía una señal? Ahora, ese tender la mano es a los votos que se fueron o ese tender la mano es intentar a llegar a un diálogo con la oposición para tener un acuerdo político. Y la pregunta también en ese sentido es, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno en esa cesión de sus principios o lo que pretendía plasmar en la reforma con la oposición sin desdibujar lo que efectivamente quería lograr? Que tú también lo explicabas, ¿no? Que es poder favorecer a la gente que está con muchos problemas hoy día. Sí, bueno, efectivamente el tema de la derecha votó alineada, lo que no significa, ¿cierto?, que no tengan culpa de lo que pasó. O sea, que hay que ser responsable de lo que, más allá, por muy derecha y oposición que sean, los responsables, ¿cierto?, evidentemente son aquellos que de alguna forma están cuidándole el bolsillo al 3% más rico de este país, y esa es la derecha, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo, más allá de que ellos voten alineados, no es para aplaudirlos, sino que es que la gente entienda de que esa es la derecha que en definitiva, ¿cierto?, se llena con discursos de ayudar a la gente, más salud, mejores pensiones, pero cuando le tocan el bolsillo, ¿cierto?, a los que tienen más, votan en contra en la Cámara. Ahora, la responsabilidad de esos tres parlamentarios evidentemente van a tener que ellos hacerse cargo. Yo he visto una de reacciones en la comunidad y me parece bien. ¿Sabes por qué me parece bien? Porque hoy día tenemos que entender también cuál es la responsabilidad del legislador. Más allá de las coaliciones políticas que puedo entender, ¿cierto? Hoy día nosotros somos parte de una democracia. En la democracia, aquí no es el gallito por el más bueno o el más malo, como dices tú. Entonces, evidentemente, si no somos capaces de poner, ¿cierto?, los intereses de nuestro país y de la comunidad por encima de esos gallitos electorales, no vamos a llegar a ninguna parte. Hoy día la gente se está dando cuenta de eso. He visto un poco la reacción que han tenido con estos parlamentarios que votaron en contra, no solo de los tres que no votaron, sino que también como votó la derecha. Y me parece bien que la gente se politice un poco más
y que entienda que hoy día lo que hicieron en definitiva fue cerrarle la puerta, ¿cierto?, a estos cambios que queremos hacer de manera progresiva. Ahora, evidentemente, cuando el presidente de la República dice, porque hubieron dos cosas, el presidente mandata, ¿cierto?, que nosotros de alguna forma su gabinete explique a la comunidad qué es lo que pasó, porque en democracia la gente merece también tener la información como corresponde y no ser desinformada, ¿cierto? La información es parte de los derechos en democracia. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos haciendo esa pega desde el gobierno, pero también el presidente es el presidente de todo y él entiende que en democracia tenemos que gobernar con todos y necesitamos también llegar a acuerdos con aquellos que no cerraron la puerta para poder darle una vuelta también a este tema de la reforma tributaria. Y efectivamente, como tú dices, y por ahí me lo preguntaron en un par de medios hoy día, que la derecha decía que nosotros no estábamos dispuestos al diálogo, pero lo que pasa es que para la derecha dialogar es maquillar lo que más se pueda, ¿cierto? Una reforma con tal de que queden ellos, entre comillas, a gusto y al final se pierde la esencia de la reforma que era en definitiva poder abordar estos temas que son de crisis social. Entonces, hoy día no tiene que ver con que el gobierno no quiera, ¿cierto?, dialogar, sino que todo lo contrario, lo que no queremos es que se pierda el espíritu de la ley o de esta reforma, ¿cierto?, que se presentó, que va en directa ayuda a las familias chilenas, pero también, ¿cierto?, que nos permitía mantener o tener recursos estables para poder mantener estas políticas públicas. Ok. Oye, Pati, ¿y qué cargos le haces tú a las diputadas y los que, bueno, las que salieron de la sala y no estuvieron presentes en la votación? ¿Ya? No tengo claridad si hubo alguno de los diputados o diputadas de las fuerzas de izquierda o del progresismo que votó en contra. Pero, ¿cuál es tu... Son tres que se abstuvieron. Sí, sí. Pero ¿cuál es tu apreciación de eso? Digamos, ¿qué cargos le haces tú a ellos? ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad que ellos tienen respecto de haber actuado de esa manera frente a a este tema que era tan importante para poder seguir adelante, digamos, con los planes y el programa que el gobierno tiene? Bueno, yo creo que la historia lo juzgará. Yo creo que no sé quién para juzgarlo. Yo no puedo opinar, ¿cierto?, de lo que haga o no haga, a lo mejor intencionado o no intencionadamente, pero lo que yo sí puedo decir tajantemente que hoy día la comunidad, el repudio a la acción que tuvieron, que no tuvo alturas de mira, porque tampoco hay una justificación técnica de por medio de por qué dejaron de votar. Entonces, hoy día, ¿cierto?, la falta de responsabilidad con la tarea legislativa es tremenda. Yo creo que podría quedarme en eso, es una falta de compromiso y de responsabilidad con lo que significa legislar y la importancia que esto implicaba como reforma. Por lo tanto, esto traspasa más allá de los problemas que sin duda no le quiero bajar el perfil a lo mejor a la justificación que tienen las parlamentarias, pero hoy en día, pensando en lo relevante que era esta reforma, no hay nada que lo justifique en realidad. Oye, bueno, se supone que quienes actuamos en política o actúan en política, el realismo es una cosa fundamental. Uno tiene que saber la correlación de fuerza que tiene, y este gobierno es un gobierno de minoría. Este gobierno no tiene mayorías parlamentarias y desde que perdió el plebiscito, queda además con la iniciativa política bastante perdida, porque quien retoma el control político es el Parlamento. Entonces, ¿cómo piensa el gobierno seguir adelante en esta tarea, en la cual no tiene mayoría, ¿no es cierto?, en la que hay una dispersión muy grande en el Parlamento? O sea, cada parlamentario parece que tiene su propia agenda, y más bien defiende sus intereses específicos, más que pensar en una coalición, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a resolver esta intríngulis que tiene el gobierno? Además, pensando que tenemos años electorales sucesivos, porque generalmente el segundo año era un año que no teníamos elecciones y donde el gobierno podía traspasar su reforma,
echar adelante sus programas, plasmar sus políticas públicas, pero hoy día tenemos elecciones este año, tenemos elecciones el próximo año, o sea, no paramos de tener elecciones, lo cual tensiona aún más el ambiente. ¿Cómo Bueno, entonces? yo lo dije, no estabas tú, pero yo lo dije desde el principio, este no ha sido un gobierno para nada, podríamos compararlo con los otros gobiernos que hemos tenido, ¿cierto? Eh, por los aspectos también con los que tú acabas de mencionar, pero también por el contexto histórico, político, social que estamos viviendo hoy día, con una segunda patita, si podemos cambiar o no esta constitución, con reformas súper trascendentales que queremos realizar hoy día, ¿cierto?, como gobierno, y con un Congreso que es el que nos tocó. Entonces, hoy día a veces uno está acostumbrado, y yo le decía, vuelvo a repetir, yo estuve en Bachelet 2, y este es un gobierno totalmente distinto, con un nivel de presión diaria que no te lo imaginas, que estando dentro de esta dinámica te das cuenta el desgaste, y de verdad que el año que hemos tenido ha sido un año tremendamente intenso, no solo de instalación, sino que con procesos, y vuelvo a repetir, con procesos que venían desde el gobierno anterior, que los habían dejado literalmente tirados, ya que tiene que ver con la marcha del Estado en general, pero también con demandas que la gente estaba pidiendo hace rato. Por lo tanto, hoy día si tú me preguntas a mí, bueno, esto es parte de la democracia, es el Congreso que tenemos, y yo creo que tenemos una muy buena ministra, me gusta mucho la Analía, y yo creo que ella tiene una habilidad en particular, y que yo creo que todos vamos a tener que, por lo menos la gente que está, nuestros parlamentarios, son súper importantes también para poder ayudarnos a hacer, a construir mayoría, sobre todo con relación a este tipo de reformas. Pero no hubo una, No hay Patricia. una bolita, yo no te podría decir, yo creo que ni el presidente te podría decir, Sí, obvio. mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. En democracia se tiene que construir con diálogo, las mayorías se construyen con diálogo y tratando de hacer conciencia en la gente. Creo que la presión ciudadana se tiene que lograr con la conciencia ciudadana de que es importante lo que vota tu parlamentario, que hay cosas que pasan por el presidente, por el ejecutivo, pero hay otra que es una agenda paralela, que es la agenda, ¿cierto?, legislativa, en la cual el presidente puede tener la mejor de las voluntades, pero necesitamos, ¿cierto?, de la votación de los parlamentarios. Y Por aquí entran supuesto. los verdes, amarillo, rojo y naranjo. Entonces, Pero una eh, consulta, Patricia, para terminar este tema y entrar en lo que nos convocaba, que era un poco evaluar lo que pasó este primer año, que tú ya lo esbozaste como un año con sí, mucha demanda, con mucho esfuerzo de parte de ustedes. Pero para cerrar, ¿no hay un error político en los ministros que estuvieron a cargo de controlar la votación en el Parlamento? ¿Nadie llevó el arqueo de los votos? yo no me voy yo no, a ver, yo creo que no es mi rol decir si hubo o no hubo un error político en los ministros. Creo que eso solamente le corresponde mencionar o decirlo al presidente de la República, porque la verdad yo no puedo hablar de lo que desconozco. Yo no estuve en la negociación, nosotros no somos parte de ese proceso, ¿cierto?, a nivel nacional, y, y, y me atrevería a decir que el arqueo estuvo bien. El tema, porque si tú te fijas qué pasó con esas tres parlamentarias que de un día para otro, ¿cierto?, no quisieron votar, fue por un tema puntual. Ellas están justificando eh, que fue por lo que había pasado con el ministro de Educación el día anterior, Claro. y es algo injustificable. Sí, es O poco sea, creíble en realidad esa justificación. exacto, poco creíble. Entonces, sí, ¿cómo controlas tú como gobierno lo que hoy día piensa o no piensa la diputada Giles, si hoy día amaneció de buena o de mala? Entonces, la responsabilidad de esa parlamentaria es tremenda, porque no tiene que ver con lo que pasó con el ministro de Educación, cerrarle la puerta a avanzar en derechos sociales a la comunidad. Entonces, es injustificable. Entonces, no me atrevería a catalogar, menos yo, no soy quien para decir si estuvo bien lo que hicieron los ministros o no. Correcto. Creo que mi gobierno es lo suficientemente y políticamente astuto. A veces, ¿sabes qué? Me da la sensación de que nosotros somos demasiado críticos, y está bien hasta cierto punto. Pero si vivieran lo que se vive en el día a día, creo que este gobierno, y vuelvo a insistir, yo hablo de la experiencia, yo estuve en Bachelet 2. O sea,
jamás se imaginaría la gente que estuvo en el gabinete de Bachelet 2 el nivel de presión que tiene este gobierno. Y yo no sé cómo nos hemos sostenido un año y el presidente ha salido, ¿cierto?, con la suya en lo que más apoyó. Entonces, de verdad que es un gobierno tremendamente presionado. Bueno, son otros tiempos, ¿ya? También eso Es hay que que tenerlo en cuenta, ¿ah? Oye, bueno, como decía Rolando, aterricemos un poco en lo local, en lo regional. ¿M? Nos interesa también a nosotros saber un poco cómo ha sido, por ejemplo, la trayectoria o el trabajo que se ha hecho desde la delegación a nivel regional. Hay una delegada provincial en Colchagua que la verdad es que no se ve mucho, ¿ya? Entonces, mi pregunta va enfocada hacia esa línea. ¿Cómo ves tú desde la Seremía el trabajo que se hace con la delegación? Además, sabiendo que la delegación, de acuerdo a los planes que estaban establecidos, es un cargo que debería terminar pronto, ¿no es cierto? Eso. dos cosas. Primero, voy a pasar por lo final. Eh, no veo no veo que estén tan apurados, ¿cierto?, por terminar con el cargo de la delegación. Mi parecer, creo que esto tiene que pasar por el Senado, no estoy tan segura porque hoy día también hay una dicotomía con relación al tema de las facultades que se le tienen que entregar, ¿cierto?, a los gobernadores. El Estado no está preparado para eso todavía, es un Estado tremendamente centralizado, por lo tanto, aquí no se trata de empoderar a una persona, en este caso a la figura de un gobernador, de muchas atribuciones cuando el Estado todavía no le permite, ¿cierto?, bajar esa tarea a nivel regional. Creo que si bien se pusieron una meta con relación a terminar con la figura de los delegados, yo creo que esto, si es que se elimina en el tiempo que se propone, ojo, que tiene que pasar por el Senado. Igual, si se quiere pasar a otra figura, lo más probable es que exista, no sé, un Seremi de Interior, pero tiene que haber alguna figura también que tenga que ser el nexo con relación a la coordinación de un gabinete. No me imagino que no exista y que pueda estar a lo mejor bajo la lupa del gobernador o la gobernadora de turno, no sé. Pero creo que ahí hay que darle una vuelta todavía. No creo que sea algo muy rápido. Con relación a la delegada de Colchagua, no sé a qué se refieren que no se ha visto. Ayer yo estuve en la celebración del día del 8M, ¿cierto? O de la conmemoración, no celebración, conmemoración, ¿cierto? Que la hizo la alcaldesa de Palmilla, tremenda alcaldesa ahí que tenemos en Palmilla, una lideraza. Eh, La semana la, pasada estuvo con nosotros en un diálogo regionalista. sí, sí, lo vi, lo vi. Ujú. Es tremenda la Gloria Paredes. Sí. Se nota el manejo territorial que tiene. Bueno, el aplausómetro para la Marta fue fantástico, eso significa que la delegada sí anda en terreno. Entonces, no sé a qué se refieren cuando dice no se ve. Aquí hay que tener cuidado con algo. El delegado provincial ya está bajo la coordinación del delegado presidencial, ¿ya? Aquí hay que entender la figura, es como un símil en la que había el intendente y los gobernadores, ¿se acuerdan? Pero igual están más limitados en ciertas situaciones porque evidentemente eh, la tarea de los delegados no es la misma que un intendente, todavía la gente no lo evidencia, ¿ya? Uno lo evidencia cuando está dentro del gobierno. Entonces, creo que la delegada está haciendo el trabajo que hace, lo mismo que hace el delegado, ¿cierto? A nivel regional, entre comillas, en temas de seguridad pública, que eso es como lo central de los delegados hoy día. El tema de seguridad pública se centra en las delegaciones, ¿ya? Encabezados por el delegado presidencial y luego baja territorialmente con los delegados provinciales, ¿ya? Los delegados provinciales no tienen tampoco coordinación con el gabinete en el sentido de que ellos sí tienen agenda y gobiernos en terreno que se levantan en las provincias, pero lo que es la coordinación del gabinete y el funcionamiento del gabinete lo ve centralmente el delegado presidencial. Así que la tarea, quiero que entiendan un poco la tarea de los delegados provinciales, ya no es un símil al delegado regional, para nada.
Y ahí, Patricia, ¿cómo Cuénteme. evalúas tú? Porque estás viviendo una experiencia muy nueva, todas las regiones la están viviendo, Sí, de esta relación que hay con un gobernador electo democráticamente, eh, que además toma algunas funciones, no todas, porque las de orden y seguridad están en manos, y las de migración, me imagino, están en manos de los delegados presidenciales. Pero ¿cómo ves tú esta relación? ¿Cómo se ha ido construyendo esta nueva relación entre este gobierno regional autónomo, ¿no es cierto?, que tiene patrimonio propio, que tiene su propio programa, porque el gobernador salió electo con un programa que propone a la ciudadanía? ¿Cómo has visto tú esa relación con los Ceremis, con el gobierno nacional? ¿Cómo están coordinando su trabajo? ahora primero hacer una aclaración, ¿ya? Los gobiernos regionales no son 100% autónomos, la plata es del fisco igual, esta plata no es del gobierno, no es del gobernador en sí, no es de los core en sí, también hay lineamientos a nivel nacional que, que, que de alguna forma se proponen y se trabajan con los gobiernos regionales. También hay fondos espejos que se trabajan, ¿cierto?, desde lo sectorial, pero también con los gobiernos regionales. Entonces quiero hacer esa aclaración porque acá los gobernadores no es que manejen una plata que sea de ellos o los cores de ellos, lo que sí, esta es plata fiscal, esta es plata de todos los chilenos y es plata del Estado que se maneja, ¿cierto?, para que se puedan realizar algunas, evidentemente, gestiones que tengan un carácter más bien territorial, una inversión territorial, ¿ya? Pero creo que esta mirada de autonomía, de alejarse, creo que es negativa, ¿ya? En principio. Ahora, lo positivo es que evidentemente al principio fue algo raro, porque era la figura del delegado, ¿cierto? Más esta figura del gobernador, que, yo no sé cómo la trabajó la derecha, no tengo idea si tenían buena relación, mala relación, no lo sé. Yo puedo contar el cuento de cuando asumimos nosotros en marzo, y evidentemente hubieron alguna no, yo no lo diría roce, hubieron cierto, algunas descoordinaciones de cuál era la función de cada uno, ¿ya? Y se tuvo que evidentemente entender de que el gobernador, ¿cierto?, no tiene ninguna función en particular, ¿cierto?, con el manejo del gabinete. Eso es literalmente del delegado presidencial, sea el delegado que sea, esa es función del delegado presidencial, él es el que está a cargo y es el jefe directo del gabinete a nivel regional. Y que evidentemente los Ceremis, ¿cierto?, sí tienen una relación con temas más bien de inversión pública con el gobernador de turno. Entonces, eso se ordenó. Yo creo que hoy día, al año, ya no tenemos dificultad en entender esa situación. En los actos públicos, el representante del presidente de la República hoy día en la región, Fabio López, que es el delegado presidencial, la autoridad electa, primera autoridad electa, ¿cierto?, de la región de O'Higgins es el gobernador Pablo Silva. Por lo tanto, ya tenemos un tema un poco más ordenado, ¿cierto? Nos costó al principio, ojo que nos costó porque había que afinar un poco la relación, ¿cierto?, más protocolar, que a veces, que es una tontera, porque a veces ni siquiera el delegado ni el gobernador tenían idea de lo que pasaba, pero en los actos públicos, ¿cierto?, ¿quién habla primero? ¿Habla o no habla el gobernador? ¿Pero hay inversión o no del gobierno regional? Entonces, todas esas cosas se fueron afinando un poco y ya yo creo que a esta altura del partido no hemos tenido ninguna dificultad, ya hemos entendido la dinámica y cuáles son las funciones de cada uno. Ok. Oye, pero tú dijiste algo que es interesante, y es que no hay plena autonomía en los gobiernos regionales. No, pues, Pero eso, los presupuestos no los porque define el la plata gobierno es del regional. Estado, po. No, está bien, Ah, toda la plata es del Estado, sí, el todos son problema es que recursos cuando públicos. tú tienes una gestión, por eso te digo, mira, cuando hay una gestión, ¿cierto?, de los gobiernos regionales, uno piensa como gobierno regional con relación a la inversión en el territorio, pero no yo como persona. Es Ujú. decir, yo tengo mis aprensiones con relación al tema de los gobernadores, no con Pablo Silva en particular, hablo de la De la función figura. el rol que creo que es mi opinión, y esto es una opinión Ujú. súper personal, me estoy Por saliendo supuesto. del tema de la Seremía de Gobierno. Creo que
empoderar a una región o darle cierto facultad a una región no pasa por empoderar a una persona, porque estás empoderando a una persona. Pasa por descentralizar, ¿cierto? Las carteras ministeriales. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que la descentralización también, parte de la plata que se invierte, por ejemplo, subsecretaría de salud, en redes, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué nosotros determinamos mejor un tanto de presupuesto, qué queremos hacer, a quién le queremos dar ambulancia, qué queremos, cuántos hospitales necesitamos construir, pero que nosotros determinemos con plata regional, ¿cierto? Desde el ministerio que nos digan, oye, tantos millones, ustedes definen la política pública en salud. Eso es una real descentralización, po. Ahora, Que Patricia, nos en digan, eso ¿cuál es yo el creo que sello súper, regional que le quieren poner ustedes en salud? por supuesto, yo creo que Entonces, tú tienes toda la razón. De hecho, la ley establece la posibilidad de que los gobernadores vayan solicitando de manera gradual nuevas atribuciones. ¿Ah? Siempre se pensó que habían instancias como Cernatur o Corfo o INDAP o Serviu que perfectamente podrían depender directamente del gobierno regional, permitiéndole, como tú dices, territorializar regionalmente las políticas que se pretenden implementar. Entonces, es bien importante lo que tú planteas, porque en el fondo es el diálogo que debiera haber con una mirada más de mediano y largo plazo para ir logrando que los gobernadores tengan nuevas atribuciones y las regiones cada vez tengan una mayor autonomía, enmarcándose, por supuesto, tal como tú dices, los criterios de la responsabilidad fiscal que nacionalmente, ¿no es cierto?, el gobierno mantiene. Yo creo que es bien importante lo que tú dices en eso. sí, evidentemente, ¿cuál es el mejor escenario? Yo digo, el mejor escenario es que, evidentemente, desde los gobiernos regionales nosotros pudiésemos tener la oportunidad, ¿cierto?, de decidir gran parte de la inversión de las distintas carteras del gobierno, ¿cierto?, pero también respetando lo que es la política pública nacional. Entonces, es aquí donde converge, por eso creo que la figura del delegado no se va a eliminar. Puede que se elimine lo que existe hoy como nombre de delegado, pero tiene que haber dos personajes que puedan, ¿cierto?, conversar y poner y aterrizar la política pública nacional, también combinado, ¿cierto?, con este sello territorial. Entonces, hoy día es imprescindible las dos figuras. Ahora, ¿cuál es más importante que la otra? Sin duda, yo creo que no radica en eso. Y allá donde yo tengo mis aprensiones con relación a estas figuras, de decir cuál es más importante que la otra. Aquí lo importante es que las dos conversen y que las dos se concentren y se centren, ¿cierto? Que la plata del Estado hay que invertirla territorialmente lo mejor que podamos, con una mirada, ¿cierto?, desde la política de gobierno actual, pero también con este sello regional. Entonces, creo que ese es el mejor de los escenarios. Correcto. Y para eso necesitamos delegados y gobernadores o gobernadoras o delegadas, ¿cierto?, que entiendan que uno cumple una función, pero de que el poder no radica en la persona. Por supuesto. Ahora, Patricia, este gobierno sufrió apenas partió, quizás un cambio bien fuerte respecto de lo que eran sus prioridades, y nos encontramos hoy día con un escenario donde las principales prioridades de la gente tienen que ver con la delincuencia, ¿no es cierto?, la seguridad ciudadana en su más amplia acepción. La gente habla allí de los asaltos, pero también habla del tema de la migración descontrolada. También está el tema económico, que también está golpeando fuerte, aun cuando todas las señales, y en este sentido sí hay que alabar lo hecho por el gobierno y el Ministerio de Hacienda, todas las señales hoy día son bastante más buenas que hace un par de semanas atrás o un par de meses atrás, donde pensamos que este año 2023 iba a ser de una gran crisis económica, y todos los astros se están alineando para que no sea un mal año. De hecho, ya empezaron a haber proyecciones de un crecimiento en la economía y no un decrecimiento como se había pensado inicialmente. ¿Cómo ves tú ahí cómo el gobierno a nivel regional, ¿no es cierto? ¿Cómo están enfrentando ustedes estos temas tan centrales que afectan a las personas? Quiero agregarle algo más a lo que tú acabas de decir con el tema del crecimiento económico. También contarle a la gente que este año hubo más de un 12% de crecimiento en inversión extranjera. Cuando habían dicho que todos iban a invertir afuera, que este era un gobierno, ¿cierto?, con una mirada casi anti empresarial, por lo tanto que se iban a ir todos a
a invertir no sé a qué lado de Latinoamérica, porque no sé qué economía es tan estable. Po. Un poco más. Entonces, hoy día yo no he escuchado a muchos empresarios contar de que hay un 12% sobre el año anterior de inversión extranjera, que es muy importante. Entonces, tan mal no lo estamos haciendo. Y lo que habla evidentemente de que tenemos una economía estable y una democracia también estable, ¿ya? Bueno, y a nivel regional, bueno, nosotros el año pasado se ha trabajado fuertemente en temas de salud. Mira, acá nosotros hemos estado como muy pendientes del tema salud con relación al tema de las listas de espera y que nos ha golpeado harto. Creo que avanzamos en más de 1.500 personas que estaban en lista de espera. Contarte que las listas de espera vienen del año 2017, gente que estaba esperando una operación. Entonces, igual se ha trabajado mucho con eso. Las demandas más grandes de la región siempre han sido el tema de salud hoy en día, el tema, ¿cierto?, de seguridad pública, como tú dices. Quiero tocar el tema seguridad pública. Esto ha sido a nivel nacional. Este es el gobierno que más ha invertido plata, ¿cierto?, en temas de seguridad pública. Recordemos que cuando el presidente de la República hace, ¿cierto?, su primera intervención y dice en mayo, ¿cierto?, la cuenta pública dice, recibimos, no sé, por la flota de carabineros con más del 40 y tanto por ciento de el parque automotriz de carabineros en mal estado. Se han entregado, ¿cierto?, una gran cantidad de vehículos durante todo este año a las comunas de la región. Eso ha sido algo que de verdad la gente lo ha apreciado, los alcaldes de nuestra región están tremendamente agradecidos. Se contemplan más de 1.600 vehículos, que era lo que se contaba, ¿cierto?, con esta reforma. Aún así, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por comprar vehículos para carabineros, para poder dotar, ¿cierto?, carabineros, para implementar más temas de seguridad pública. También contarles que a nivel nacional había un concurso, ¿cierto?, con temas de seguridad pública, como, no sé, los municipios podían participar en temas de participar para que tuvieran sistemas de televigilancia en los barrios, iluminaciones de barrios, todo eso era concursable. ¿Ya? El presidente de la República mandató de que no se hiciera concurso porque siempre ganaban las comunas más grandes, y este año en septiembre, ¿cierto?, se abrió la posibilidad de que todas las comunas de la región de O'Higgins fueron beneficiadas con un proyecto para el tema seguridad pública. Por lo tanto, se han hecho avances y se ha trabajado, ¿cierto?, en estos temas. Por eso les digo que se ha avanzado muchísimo durante un año. Lamentablemente se invisibiliza porque los medios de comunicación no les importa contar lo bueno que se está haciendo, y ahí tratamos desde la vocería y de algunos espacios como este de contarle a la gente lo que se está haciendo y lo que los diarios no quieren comunicar nomás. Pero Patricia, ahí mira, y ahí me acuerdo de las palabras del cientista político Juan Pablo Luna de la Universidad Católica, que dice que la principal tarea de este gobierno debiera ser reconstruir comunidad, como un gran desafío, quizás más importante que todo el resto. Y lo ligo esto con el tema de la delincuencia, porque escuchaba la otra vez a una persona que participó en el plan en Colombia, de cómo combatieron ellos la delincuencia, en un escenario muy complejo. Y él decía, no es un problema de tener más policías, no es un problema de sacar el ejército a la calle, no es un problema de infraestructura de armas, sino que hay una cosa mucho más profunda que además hay que trabajar con las propias comunidades. ¿Cómo están enfrentando ustedes esa etapa? Está bien, el gobierno está haciendo una inversión altamente necesaria en dotar a carabineros de mayores y mejores recursos, también a la policía de investigaciones, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con nuestras comunidades que han perdido contacto? ¿Cómo lo están trabajando ustedes, sobre todo tu ministerio que tiene en eso una labor tremendamente relevante? Es que son dos cosas, hay que separar dos cosas para entender un poco el tema de seguridad pública. Una, el gobierno tenía que abordar sí o sí el tema de la delincuencia. Hoy día hay un tema, ¿cierto?, de delincuencia que es
evidente el tema, ¿cierto?, del narcotráfico, de los robos, de los asaltos, de los portonazos, de esta red que se ha instalado, ¿cierto?, que no era una realidad que se vivió hace 10 años. Esta es una realidad que explotó en 5 años, 4 años. Entonces, entender que había algo que había que abordarlo sí o sí, de forma inmediata, y tenía que ver con temas de dar una nueva mirada, fortalecer Carabineros, buscar programas, pero también hay otro trabajo que se está haciendo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos y con el trabajo comunitario, ¿ya? Esto tiene que ver con prevención del delito. Son dos cosas distintas. Entonces, hoy día también el gobierno, y quiero enfatizar en eso, porque, claro, uno ve, dice, no sé, pues se entregaron, no sé, 14 vehículos a Carabineros en la región de O'Higgins. Eso tiene que ver con la realidad inmediata. Pero hay un trabajo que, que, que es un trabajo más a largo plazo, cuando yo hablo de que hoy día, por ejemplo, el gobierno le dio chip libre, es decir, no hay que concursar, sino que solo hay que postular, y todas las comunas de la región de O'Higgins pueden llevarse un proyecto que pueda ayudar a mejorar el tema de las condiciones de prevención del delito, en este sentido de trabajar en recuperación de espacios ciudadanos, trabajar con proyectos que integren a la comunidad. Eso se está haciendo, ¿ya? Entonces, son líneas distintas. De hecho, hay un trabajo, ¿cierto? Unidades en particular donde se está trabajando temas barriales, ¿cierto? De intervención con Carabineros, se está trabajando con las organizaciones comunitarias, pero esto también es a largo plazo. Tenemos que pensar que también hay una inversión que tiene que haber desde obras públicas, el recuperar espacios comunitarios. Hoy día es más peligroso, ¿cierto?, que tu hijo vaya a jugar a una plaza de la población a que, no sé, pues que camine en una calle, pues las plazas están tomadas por el tráfico hoy día. Entonces, a mí me impresionaba porque hay sedes comunitarias que están tomadas, ¿cierto?, por la delincuencia. Por lo tanto, hoy día todo lo que se construyó para trabajar en eso, justamente que dices tú, ¿cierto?, en hacer comunidad, los espacios que nos permiten hacer comunidad, están hoy día tomados por esta situación. Por lo tanto, aquí hay una realidad que es inmediata, ¿cierto?, que se está abordando, y a su vez, paralelamente a eso, pero es más a largo plazo, se está trabajando, ¿cierto?, con programas de intervención y de recuperación comunitaria con Serviu, con obras públicas, con los municipios, con la gente que está a cargo de prevención del delito. Entonces, se está haciendo, pero Yo no es fíjate que fácil, porque, escuchaba, no es los fácil problemas de porque la delincuencia son mucho más brutales. No sé si me entendí. sí, lo que pasa es, escuché a Montes la otra vez, que él explicaba por el tema de los campamentos, decía, la complejidad que tenemos hoy día con los campamentos es que no es como era antes, donde yo iba a un campamento y hablaba con los dirigentes y podía enreglar el tema. Hoy día no hay con quién hablar. O sea, hay que hablar con cada uno de manera individual, ¿ya? Hoy día los campamentos se transforman en negocios, se venden terrenos de manera ilegal, hay tomas. Es decir, hay toda una situación que Yo legalmente no creo se que hay está enfrentando. situaciones más graves que eso ocurren hoy día en los campamentos. Antes era Correcto. por Y necesidad además, habitacional. Hoy día son usados para otro tipo de cosas también que no necesariamente son necesidades habitacionales. O sea, correcto. hoy día hay gente que ocupa los campamentos literalmente para traficar. Hoy día hay gente que ocupa los campamentos para hacer negocio con la gente migrante. Entonces, La pregunta es entonces, porque está bien, al principio de este gobierno en su programa hablaba de refundar Carabineros, claramente eso quedó en el olvido al primer mes, pero la pregunta entonces es, aparte de entregar herramientas a Carabineros, herramientas físicas, aun cuando todavía la legislación tiene que avanzar para que puedan ocupar otro tipo de material más especializado todavía, pero ¿qué estamos haciendo a nivel de formación profesional de los carabineros y los detectives para que enfrenten esta nueva realidad? Porque no es un tipo de crimen que conociéramos. no. Nuestras policías tampoco tienen experiencia en este tipo de delitos. Entonces, ¿cómo el gobierno está enfrentando la formación de estas fuerzas policiales para que puedan tener las capacidades de poder enfrentar este problema que es tan complejo? Yo no echaría el saco el tema de la reforma a la institucionalidad de Carabineros. No, Creo reforma que, sí, creo refundación que, no. creo que, creo que,
creo que aún sigue en pie desde el gobierno esta mirada de reformar. A lo mejor con una mirada distinta en el sentido de que efectivamente, como ya tenemos una relación mucho más estrecha con el tema de carabineros, no solo carabineros, aquí hay que hablar otras instituciones, ¿cierto? Que también nos ayudan en el tema de seguridad pública. Entonces, aquí hay yo creo que este es un tema que va a ir avanzando y me atrevería a decir que hasta los propios carabineros están entendiendo que efectivamente necesitamos una modificación por justamente lo que tú dices. Hoy día necesitamos que la capacitación, la formación de carabineros, hoy día no tenemos carabineros. Primero parte porque hay falta de carabineros. En los gobiernos en terreno sale carabinero con nosotros, ¿cierto? De alguna forma a tratar de hacer conciencia en la comunidad para que se inscriban en la escuela de carabineros, pero para eso también hay que mejorar las condiciones de carabineros. Por supuesto. Oye, las condiciones laborales, la seguridad que tiene que tener también un carabinero. Un carabinero hace 20 años atrás no es lo mismo enfrentarse a la comunidad en una población a lo que te enfrentas ahora. Por lo tanto, hoy día también la gente no quiere ser carabinero, le tienen miedo a enfrentarse, ¿cierto?, a los problemas delictuales, como tú dices, o la realidad que tenemos hoy día en la comunidad. Por lo tanto, siento que es una tarea que va a avanzar. Yo creo que el gobierno no va a soltar este tema y yo creo que en conjunto con los propios carabineros, vamos a llegar, creo que, y es la tarea que tenemos que de alguna forma impulsar para que podamos lograr un trabajo real, ¿cierto?, en la comunidad. Si también no nos basta con tener flotas de nuevos vehículos, de implementar, no sé, unidades especiales con la comunidad, también necesitamos, yo insisto, reformular la institución de carabineros, no solo por el resguardo, ¿cierto?, o por las necesidades que tenemos hoy día, por el tipo de delitos que existen, sino que también por la misma seguridad de los propios carabineros. Claro, oye, bueno, yo creo que ya estamos un poco sobre... Uy, nos pasamos, yo tenía una a las 9. Eso, exacto, yo por eso quise No me di interrumpir ni un cuenta. poco, Patricia, porque tú me habías dicho que tenías otra reunión a las 9 y Sí. resulta que son las 9:15, ¿ya? Ha estado muy interesante la conversación, yo creo que Sí. hemos compartido apreciaciones bastante comunes y yo quiero darle las gracias a Rolando por haber entrado, digamos, un poco más tarde tal vez, pero ha sido un buen aporte. Y bueno, principalmente a ti, pues, Patricia, por todo el tiempo que nos has regalado para poder conversar un poco acerca de qué hace el gobierno regional y qué hace la Ceremi, y cuál es la mirada que tiene respecto a lo que está pasando hoy día. Estos últimos días han sido unos días muy álgidos con todo lo que ha ocurrido, lo hemos conversado y creo que va a ser un buen diálogo regionalista que vamos a poner nosotros ahí a partir del próximo sábado. Nazario, disculpa, solo una consulta, Patricia, no para que responda, no le voy a preguntar nada, solamente saber si mañana al mediodía hay que estar atento a la televisión y a la radio. Bueno, nosotros estamos atentos todos los días a la televisión y a la radio, pero si usted quiere, sí, pues mañana hay que estar bien atento. Ok, Bien, nada más, muchas gracias, ya, Patricia. pues. Bueno, gracias a No, a ustedes ustedes, pues. y también Ahí a disposición cuando quieran, sí, de nuevo podemos creo que a lo mejor se han quedado tener bastantes otro diálogo. temas, sí, bastantes temas se han quedado ahí para poder seguir conversándolos. Nos falta hablar un Exactamente. poco del rol de la mujer. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y también habría sido bueno haber compartido un poco acerca de lo que se hizo acá en la región. Pero bueno, tendremos que dejarlo para una próxima conversación, así que queda abierta la invitación, Patricia, y esperamos continuar también nosotros con estos diálogos porque, tal como tú decías, de alguna manera permite que la gente tenga una visión distinta de lo que ve habitualmente en las noticias de la televisión abierta o en la radio. ¿Mm? Así que vuelvo a darte las gracias y bueno, me despido. Esperemos que eh, mañana, tal como decía Rolando, tengamos ahí. Estaremos atentos, estaremos atentos.